Muy buenos días, bendiciones a cada uno de nuestros oyentes que están en sintonía con nosotros, fielmente esperando una palabra de parte de Dios, que lo sostengan todos los días. La Biblia dice que Él aumenta nuestra fuerza como la del búfalo y nos unge con aceite fresco. Y declaro en este nuevo día que las fuerzas de Dios se van a aumentar en ti como se aumentan en el búfalo, y que la unción nueva y el aceite fresco que desciende de lo alto pueda perfumar tu vida y pueda ungir tu vida. Que toda tu casa tengan la fuerza como la del búfalo, y que toda tu casa y tu parentela sean ungidas con el aceite fresco de Jehová, Dios Todopoderoso. Bienvenido a un programa más y a un tiempo más despierto, y aún estoy contigo. Bien, quiero compartir con cada uno de esos oyentes, esas personas que nos están viendo en cualquier punto de su casa y que sacan el tiempo para abrir su corazón a esta palabra. Quiero compartir con ustedes esta porción de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 verso 13, y leo para esa audiencia maravillosa que el Señor me ha permitido llegar a ustedes con una palabra. Quiero leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice así, 2 Corintios capítulo 4 verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Ese va a ser el título de la prédica de hoy, del mensaje de hoy. Creí, por lo cual hablé. Pero ¿qué es lo que creí que me hace hablar? Las promesas de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, revelada en páginas, está llena de miles y de cientos de promesas para nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo. Promesas de bien y no de mal. En el Salmo 91 hay muchas promesas. Ni plaga tocará tu morada, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Todo el Salmo 91 es un salmo de promesa. El Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el libro de Deuteronomio 28, por un camino vendrán contra mí y por 7 huirán de delante de mí. Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obras todo su mandamiento, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Ves? Muchas promesas hay en la Biblia, y es ahí donde 2 Corintios capítulo 4 verso 13 entra en acción y nos enseña. El apóstol Pablo le está enseñando a los de Corintios o a la iglesia que está en Corintios, que ellos tienen que tener un lenguaje de fe, tienen que tener un lenguaje de la palabra que se le fue entregada. Dios te dio una palabra, y ese es el lenguaje que tú tienes que hablar todos los días de tu vida. Cuando tú te levantes, no hables el lenguaje de los hombres, porque los hombres, a la verdad, el lenguaje que hablan es: no se puede, todo está mal, las cosas están mal, todo va detrás en peor. Y si tú adoptas ese lenguaje, tú no vas a ver las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. Tú tienes que tener tu lenguaje, el lenguaje del cielo, lo que se está hablando en la atmósfera de Dios. Y el lenguaje del cielo es revelado por la palabra. Tú tienes que hablar de cada día que tú te levantes, cada mañana que tú te levantes, tú tienes que hablar de la palabra que Dios te dio, la profecía que Dios te entregó, lo que Dios te habló. No sé qué Dios te habló, pero tienes que hablarlo. Puede que Dios te habló que va a restaurar tu hogar. Levántate creyendo y hablando de eso y diciendo: Dios me dijo que iba a restaurar mi hogar. Dios me dijo que me iba a sostener. Dios me dijo que me iba a bendecir. Dios me dijo que me iba a dar una casa. Dios me dijo que me iba a levantar en un ministerio. ¿Ves? Creí, por lo cual hablé. ¿Cómo tú le demuestras a Dios que creíste lo que Él te habló? Cuando tú lo hablas. Anótalo en tu corazón. Amarra esta palabra en tu corazón. ¿Cómo tú le demuestras a Dios que creíste lo que Él te habló? Cuando tú hablas lo que Él te habló. Cuando tú lo confiesas. Creí, por lo cual hablé. Cuando creemos, entonces esa palabra nos
nos cautiva, esa palabra nos maneja, esa palabra nos gobierna. Cuando Dios te habla y tú crees lo que Dios te habló, esa palabra te cautiva, te gobierna. Entonces ahora tú vas a hablar de aquello que tú creíste. Dios te digo, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a usar en un ministerio, te voy a restaurar tu hogar. La palabra que Dios te dio, voy a bendecir a tus hijos. Tú te amarras a esa palabra. Y aunque tus hijos estén en la droga, y aunque tus hijos estén en el alcohol, y aunque tus hijos tengan malas amistades, por cuanto tú creíste, tú te levantas todas las mañanas y tú no ves un alcohólico, tú ves un profeta, tú no ves un drogadicto, tú ves un hombre de Dios, tú te levantas, tú no ves a un joven que tiene malas amistades, sino que tú ves al próximo evangelista o al próximo empresario, al próximo hombre de Dios que va a impactar naciones, que va a impactar su ciudad, que va a traer bendición y no maldición. ¿Ves? Creíste la palabra que Dios le dio a tu hijo y empezaste a hablarla todos los días. Pero la realidad te dice una cosa, tú lo ves cada día más metido en la droga, tú lo ves cada día más metido en el alcohol, está en el centro de rehabilitación, lo metes, escapa, y tú ves que lo que Dios te habló no coincide con la actitud de tu hijo, no coincide con la actitud de tu esposo. Dios dijo que iba a cambiar a tu esposo, Dios te dijo que iba a cambiar a tu familia, Dios te dijo que te iba a bendecir, pero tú tienes deuda, Dios te dijo que te iba a levantar, Dios te dijo que te iba a dar salud, pero tú estás enfermo, Dios te dijo que te iba a dar una empresa y tú le debes casi a medio barrio. Entonces no coincide con lo que Dios te dijo aparentemente, pero es ahí donde entra esta palabra. Creí, por lo cual hablé. Tú tienes que hablar todos los días, óyeme, todos los días la palabra que Dios te habló. Te levantas hablándola, Dios lo va a hacer. Él lo dijo, Él no es hijo de hombre para mentir. Te levantas creyendo la palabra. No tienes alimento en tu casa, pero te levantas diciendo, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Esa palabra va a generar en los aires que alguien sea mandado por Dios y te traiga la provisión. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los de Corintio que tengan un mismo espíritu de fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no viene por leer revista, la fe no viene por leer un libro, que es bueno leer libro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír las noticias. La fe no viene por oír lo que está diciendo el sistema. La fe no viene por oír lo que está diciendo el mundo. A lo contrario, lo que dicen en la noticia a veces te da miedo, te mete temor. Lo que se mueve en el mundo te da inseguridad. Pero cuando vas a la palabra, se te va el miedo. Porque sabes que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Porque sabes que las promesas te cautivan. Las promesas de Dios te manejan. Creí, por lo cual hablé. Esta palabra también la encontramos en los Salmos. En el Salmo 16, capítulo 10 dice, creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Oye, el salmista que escribe este salmo, ¿dónde es que va a hablar la palabra de Dios? En medio de su aflicción, en medio de tu desierto, di la palabra que se te fue entregada. En medio de tu proceso, habla lo que Dios te habló. En medio de tu proceso, habla el lenguaje del cielo. En medio de tu proceso, de tu enfermedad, de tu escasez, de tu problema matrimonial, se cayó la empresa, en medio de tu frialdad espiritual, en medio de tu desierto espiritual, habla lo que un día Dios te habló. Y verás que vas a ser un hombre y una mujer de fe. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Medita en esta palabra. Creí, por lo cual hablé. Y todos los días habla de lo que creíste que Dios te habló. Shalom.